Hola amigos, ya hemos empezado como siempre con una música para mejor centrarnos en lo más importante, que es los textos de hoy, 2 de junio del 2016, jueves del tiempo ordinario, el noveno. El protagonista es siempre Jesús, pero lo cogemos de Marcos 12, del 29 al 34. Y la pregunta es la siguiente: ¿estoy atento a las imágenes de Dios que pueblan mi mente, mi yo? Leemos el texto de Marcos 12, 29 34. Dice así: en aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Pues bien, las imágenes de Dios que pueblan la mente, estoy atento a ellas. La pregunta del maestro de la ley parece reflejar una típica discusión de escuela. En cierto modo, debía de tratarse de una cuestión candente. Y si tenemos cuenta que en el desarrollo de la ley los propios maestros habían llegado a formular nada menos que 625 preceptos que tenían. Entre tantos, ¿cuál era el más importante? Eso es lo que preguntaba este hombre de la ley. Lo que se buscaba era establecer una cierta jerarquía que facilitara una adhesión más consciente y, en cierto sentido, más descansada. Sabemos de algún maestro de la ley que a una pregunta similar respondió que el precepto más importante era el cumplimiento del sábado. Jesús, para quien el sábado estaba hecho para el hombre, responde apelando a las Escrituras. La primera frase de su respuesta está literalmente tomada
del Deuteronomio 6, 4, 5. Y la segunda del Levítico 19, 18. Y uniendo los dos mandamientos en uno solo. Únicamente el pensamiento dualista pudo separar ambas dimensiones hasta el punto de que parecía doble amar a Dios sin amar a los otros y sin amar toda la realidad. Para la mente, todos son objetos separados, por lo que no encuentra problema en compaginar estas relaciones igualmente separadas. La realidad, sin embargo, no es dual, porque la experiencia nos dice que no existe un Dios separado que pueda ser objeto de nuestro amor, al margen de todo lo que es Dios. Por eso, en realidad, Jesús mismo lo había afirmado en San Mateo 7:21, que decía así: ama a Dios quien ama todo lo que existe. Amar a Dios equivale a amar lo que es. Quien eso hace, dice Jesús, le dice al letrado, no está lejos del reino de Dios. Pero el Dios pensado aparece en el horizonte muchas veces como un Dios separado. De este primer engaño fluye todos los demás, con la consecuencia tan conocida como peligrosa: ver un Dios con minúscula antropológico, que no es sino el resultado de nuestra proyección, nada más. Y una vez colocado en el pedestal, se parece más a un antiguo emperador omnipotente que al misterio al que la palabra de Dios, o la palabra Dios, permite, incluso aún llamándolo Padre, en un término particularmente querido por la tradición cristiana. No con ello lo deliberamos de rasgos proyectados por el mismo hombre. Por eso, ante Dios queda el silencio admirado y agradecido, la apertura a todo lo que es y la plenitud de un corazón que nada deja fuera. Todo está unido. Somos una unidad, no una dualidad. Esto dice la psicología nueva, la psicología que han descubierto los humanos. Pero vayamos más. Es un hecho que las religiones parecen
la constante tentación de girar en torno a sí mismas. ¿Para qué? Para asegurar el poder de sus instituciones, constituciones y jerarquías, dice Hankin. El instrumento más eficaz que suele manejar las religiones para asegurar su poder solo los mandamientos, las prohibiciones, los catálogos de pecados graves y leves y un considerable número de normas, rituales y ceremonias. Esto es lo que hacen. Lo peor del caso es cuando en la religión se concede en la práctica la misma importancia a todos los mandamientos. Y lo más grave ocurre cuando se les da más importancia a cosas secundarias que a los fundamentales para la vida de las personas. En tiempos de Jesús había rabinos como Shammai, que era tan integrista que ni permitía preguntar si había algún mandamiento que tuviera más importancia que los demás. Por lo que cuenta este Evangelio, Jesús no era partidario de semejante integrismo, porque no solo permitió la pregunta que le hizo el letrado, sino que contestó a ella, anteponiendo el amor a todo lo demás, e incluso asegurando que el amor está antes que los más sagrados de la religión, de los holocaustos y de los sacrificios. En esto Jesús coincidía con las ideas más progresistas y sociales de los profetas de Israel, como afirman todos los entendidos de los estudios bíblicos. Lo más necesario y urgente que hoy pueden hacer las religiones es, a ejemplo de Jesús, primero, dejar de preocuparse por sus poderes y sus mandamientos y centrar su interés o intereses en su influencia en remediar los problemas éticos que tiene planteados el mundo en este momento. De unos a otros, la primera sería la tolerancia con los que piensan de manera distinta, no como los integristas estos islámicos que están arrasando a todos los que piensan de distinta forma. La sensibilidad ante el sufrimiento, sobre todo de las más desamparadas de nuestra sociedad. También centrar nuestra preocupación en hacer felices a los demás. Y la cuarta sería, y sobre todo hacer
lo que esté a nuestro alcance para dejar a las generaciones futuras un mundo habitable, menos destrozado y esquilado que ahora tenemos, tanto a un nivel ecológico como un nivel humano, de humanidad. Estamos destrozando nuestra tierra que Dios nos ha creado y creó para nuestra satisfacción, y nos estamos aprovechando de ella demasiado. No somos delicados, estamos destrozándola y ella se está quejando. También la tierra de los humanos, lo que Dios también creó al hombre, que en un principio, cuando vio su actitud, se arrepintió de haberlo creado, pero después rectificó cuando dijo que no mandaría más diluvios a la tierra. Dios también rectifica. ¿Por qué? Porque nos ama con todo el corazón, nos ama como padres y quiere que verdaderamente vivamos como hijos suyos, como lo que somos, como hemos sido creados. Pues entonces, más tolerancia, más sensibilidad ante el sufrimiento de los más desamparados y centrar nuestras preocupaciones en hacer más felices a los demás. Para dejar, sencillamente, en nuestro paso por la historia, por el mundo, un mundo más humano y más ecológico, como habla el Papa, y está muy empeñado en la ecología, en conservar la casa común de todos. Pues bien, ahí tenemos un panorama muy sencillo, pero muy profundo, de lo que debe ser la imagen que Dios puebla en mi mente. Otro día hablaremos de algo muy importante también, y es la fiesta, que es la próxima día 3 de junio, la fiesta del corazón de Jesús. Jesús tenía un gran corazón. Lo veremos y nos preguntaremos. Bueno, un abrazo, un saludo y hasta la próxima. Te dejo con la música. Hola hermanos, seguimos con el tiempo ordinario, noveno, 3 de junio 2016, ciclo C de la liturgia de la Iglesia Católica. Es viernes y festividad del Corazón de Jesús. El texto es de Lucas 15, 3, 7. Y la pregunta es: ¿siento el fondo de lo real
como fuente de libertad. Pues leamos el texto de Lucas. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos y letrados esta parábola: Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja los 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y dice a sus amigos y vecinos, cuando llega a casa: felicitarme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Pues estamos preguntándonos lo que os he dicho antes. ¿Siento en el fondo de lo real como fuente de libertad o estoy oprimido? El capítulo 15 del Evangelio de Lucas recoge no solamente una parábola, sino 3 parábolas preciosas, llamadas habitualmente de la misericordia. Lo que el Papa Francisco en este año de la misericordia terminará este junio. Aunque quizás sea más exacto decir que su objetivo es mostrar a Dios como gratuidad ilimitada y por eso también misericordiosa o compasiva. La imagen del pastor que lleva a la oveja sobre sus hombros fue utilizada en el mundo antiguo para hablar de dioses con minúscula como Hermes y Apolo. En la tradición bíblica remite a los profetas que usaron esta metáfora para hablar del amor de Yahvé, tal como hiciera el profeta Ezequiel. Como un pastor pastorea a su rebaño, recoge en brazos a los corderos en el seno y los lleva a tratar con cuidado a los recién paridos. Ezequiel 24:4. Al leer estas 3 parábolas a las que hacía referencia, me parece importante tener en cuenta que todas ellas sirven en un contexto de polémica y enfrentamiento de los fariseos y de doctores de la ley, teólogos oficiales de aquel tiempo, con Jesús, a quien acusan de dar con pecadores, andar y comer con ellos. Lucas 15:2. Eso hace que las parábolas tengan un tono provocativo y de denuncia de comportamiento religioso basados en la ley, como queda reflejado en la imagen del hijo mayor de la tercera de las parábolas citadas.
Del mismo modo, me parece necesario tener en cuenta que el objetivo primero de las tres parábolas es revelar el rostro de Dios, representado en el pastor, en el ama de casa que barre todo para encontrar la perla que había perdido, y el padre de los dos hijos. Dios parece insistir, según Jesús, es siempre amor gratuito. Cuando eso se olvida, se tiende a leer nuestra parábola o nuestras parábolas desde el punto de vista de la oveja perdida y se convierte en un alegato moralizador sobre la necesidad de no perderse. El texto, sin embargo, no dice nada de esto o de ello. No dice que el pastor se enoje ni que castigue a la oveja perdida, ni siquiera que refuerce después las medidas de seguridad para que no vuelva a escapar. En resumen, Dios, en el fondo de la vida, es lo que vale, precisamente por amor gratuito, que es libertad y fuente de liberación. Es decir, no busca ni pretende, como hace con frecuencia la autoridad de todo tipo, personas sumidas y atemorizadas, sino hombres y mujeres libres que se atreven a tomar decisiones e incluso alejándose del redil para descubrir la verdad de que somos cada uno. Esta es la existencia concreta de nuestra psicología y de nuestra reflexión, lo más último que hasta ahora podemos tener. Pero seguimos. Jesús pronunció estas parábolas como respuesta a la acusación que le hacían los fariseos y los letrados, de que acogía a los descreídos y comía con ellos. Lucas 15:2, que hemos dicho antes. Lo que vemos, lo que yo veo, y ven los teólogos más estudiados en el tema, es el puritanismo observante que no tolera la convivencia con la gente de mala forma, de mala vida. Este fue uno de los motivos que dio Jesús para que lo criticasen. Pero es un hecho que la gente descreída, si se aleja de la religión y no quiere saber nada de Dios y de la Iglesia, es porque los representantes y observantes de la religión discrepan las malas compañías. Y como es lógico, nadie se acerca donde se ve desprecio a quien lo desprecia. Jesús responde a esta acusación con las tres parábolas de la misericordia, lo que hablábamos el día anterior y que el Papa había proclamado y será la clausura en junio. La primera, la oveja perdida. La segunda, la moneda perdida. Y la tercera, el hijo pródigo.
Hay que observar que Jesús no habla de descreídos o pecadores, sino de extraviados y descreídos que no pueden pasar sin ellos, no puede vivir sin la oveja, como en este caso de la oveja o de la moneda perdida, y acoge con una alegría indecible, como delata la parábola del hijo pródigo. Dios no es, como explican los teólogos predicadores de turno, sino como se reveló en Jesús, en la vida y en la conducta del mismo Jesús. En esta fiesta del corazón de Jesús, lo primero que tendríamos que destacar es que el Dios que se nos ha dado a conocer en Jesús, en su forma de vivir, en sus costumbres y relaciones y amistades, es un Dios al que hoy no desanima a nadie, no echa a nadie fuera, sino es todo lo contrario. Deja entrar a todo el mundo. Si viéramos cómo se obra en muchos ambientes eclesiásticos, en iglesias, en conventos, en seminarios, casas de espiritualidad, el Jesús del Evangelio, según los críticos dominantes, hoy en no pocos ambientes eclesiásticos, no tendría vocación, no podrían entrar en más de un noviciado, ni podrían pertenecer a ciertos grupos muy estrictos y tradicionales. La pregunta surge, y esto es importante: ¿será que no sabemos leer el Evangelio? ¿O no será más bien que andamos demasiado lejos del Jesús histórico? No ya hablo del Jesús de la fe, que eso es otro paso, sino el Jesús histórico, es decir, la verdad de un ser humano que pasó por la historia haciendo el bien y obró como hemos visto y se ve a lo largo de estas parábolas, sobre todo destacando la misericordia, la bondad, el amor y el perdón. Esto es lo que muchas veces olvidamos con nuestras reglas, con nuestras normas, con nuestras malas costumbres de no ver al ser humano como criatura de Dios que quiere ser mejor, que quiere, ¿verdad?, llegar el camino del Evangelio. Pero no le estropeemos esa buena intención con nuestras malas actitudes, cerrándole a la verdad, a la gran noticia del Evangelio, que es una noticia de liberación. Dios olvida totalmente lo que fuera o pueda ser nuestra vida anterior para renovar y ser distintos una vez más y recordar lo que fuimos, debíamos de ser aquello que Dios creó en cada uno de nosotros, el ser imagen de Él. Insisto en esto porque de esto se habla muy poco. Hoy, en este tiempo que vivimos, hace falta hablar de esta
idea que debe predominar en la vida del hombre. El hombre ha sido creado a imagen de Dios en el Génesis y como tal debe vivir. No morirá nunca porque ha sido creado para siempre. A pesar de todo, a pesar del pecado de Adán, que tal vez por la mucha hablar de ello, pues ha estropeado un poco lo que el sentido profundo del amor misericordioso de Dios y recordar más de que esa criatura que ha sido creada por Dios tenemos que volver a las fuentes, tenemos que ser lo que somos. ¿Para qué hemos sido creados? Para ser felices, para tener, como el corazón de Jesús en esta festividad, misericordioso, compasivo y amoroso. Bien, pues que esta festividad de hoy sea verdaderamente esas tres afirmaciones para que verdaderamente vivamos el encuentro con el Dios Padre amoroso que nos quiere a todos arrabiar. Hasta otra, en otro momento os dejo con la música.